Esta es la historia de Kei Kurono, un muchacho indiferente y egoísta que pasaba sus días leyendo cochinadas, menospreciando a la gente y sintiéndose superior al resto. Una mañana, mientras esperaba el metro, él se topa con Kato Umasaru, su viejo amigo de la infancia, el cual se cambió de escuela hace varios años y ahora parecía no recordarlo. De niño, este era cobarde y miedoso, y ahora, según Kei, solo lucía como un inútil bueno para nada. Los pensamientos del prota son interrumpidos cuando un vagabundo cae sobre las vías, y a pesar de que todos los presentes sabían que el tren estaba por llegar, nadie muestra alguna intención de ayudarlo. De alguna manera, este hecho causa cierta emoción en Kurono, quien deseaba ver el accidente, aunque por otro lado, Kato, tembloroso y lleno de sudor, decide actuar y lentamente va en ayuda del borrachito. A pesar de que la gente le pedía que regrese, el joven se empeña en salvar a la víctima, y para desgracia de Kei, en medio de esto, Masaru logra reconocerlo. Sin saber si era por la presión social o por la satisfacción de que lo hubieran recordado, el cuerpo del prota se mueve solo y pese a que el tren cada vez estaba más cerca, ambos logran salvar al borrachito. Aunque por desgracia, pese a esta buena acción, nada logra impedir que el devastador impacto de la máquina termine por arrancarles las cabezas. Aún consciente, los ojos de Kurono se pierden en la oscuridad, solo para un instante después volver a abrirse en medio de una pequeña habitación. Acompañado de Kato, los jóvenes se ven enfrente de un grupo de personas desconocidas que se encontraban alrededor de una misteriosa pelota. Tras una corta plática se revela que todos los que estaban aquí, incluido el perro, murieron e inmediatamente después fueron transportados hasta este lugar completamente sanos y salvos. Luego de comprobar que aún estaban en Tokio y ver que las puertas y ventanas no se podían abrir, los resucitados se presentan y tras esto se nos es demostrada la forma en la que la gente aparecía en este lugar. A través de unos láseres disparados desde la esfera, una mujer es materializada justo enfrente de Kurono. Desnuda, con rastros de sangre en sus muñecas y completamente empapada, la confundida señorita es arrastrada hacia el pasillo por uno de los hombres, un yakuza. Nuevamente nadie mueve un solo dedo salvo por Kato, quien forcejea con el mañoso hasta que una repentina pieza musical invade el escenario y la enorme pelota se abre en un par de compuertas que revelan a un extraño pelado durmiente. Resulta que todos habían sido salvados de la muerte con la única misión de cumplir con los encargos de la bola, siendo en este caso el exterminio de un ser denominado como el Alien Cebollín en menos de una hora. Para cumplir este propósito, cada uno recibiría armas y un traje protector, aunque por desgracia esto no les es explicado a ninguno de los presentes. Pensando que la vestimenta tan solo era un cosplay fetichista, las personas son transportadas al exterior, aunque en último segundo, Kei se percata de que uno de los muchachos, Yoichiro Nishi, llevaba el traje, así que por si las moscas también decide ponérselo. Estando afuera, el jovencito de antes les dice a todos que esto en realidad era un programa de concurso y que su objetivo era encontrar al actor disfrazado de Alien, siendo el premio para aquel que lo logre una jugosa suma de dinero. Como era de suponerse, esta era una mentira, aunque aún así la codicia convence a los participantes y cada uno va en busca del monstruito. En poco tiempo uno de ellos logra dar con el cebollín, el cual no paraba de secretar una sustancia apestosa mientras presumía sus cebollas. Sin saber qué hacer, uno de los mafiosos trata de interrogar al supuesto actor, quien se asusta y sale corriendo. Entretanto, Kei y Kato se reencuentran con la muchacha de antes, quien para desgracia del ilusionado Kurono muestra un gran interés por el pelucón. El trío va en busca del monstruito, el cual también huye de ellos mientras rogaba que por favor no le quiten sus cebollas. En medio de esto se revela que la misión debía llevarse a cabo dentro de un determinado perímetro, y que cada uno de los participantes tenía una bomba instalada en su cerebro la cual explotaría en caso de abandonar esta área. Adicionalmente, tanto los Gansers como su objetivo eran invisibles ante los ojos de los civiles. Y por último, también se descubre el funcionamiento de una de las armas, la pistola X. En primera instancia, esta mostraba una radiografía del sujeto, al cual luego de 5 segundos de ser accionada le hacía estallar desde dentro. El cebollín es acorralado y en medio de su pánico hiere a uno de los participantes, motivo por el cual todos comienzan a dispararle. Uno por uno, brazos y piernas son desmembrados en medio de un charco verdoso formado por la sangre del monstruito, quien lleno de lágrimas rogaba por piedad ofreciendo sus cebollines a cambio de que lo dejasen con vida. En ese momento, Kato llega al lugar y trata de detenerlos, pero por desgracia sus buenas intenciones no sirven para nada. A pesar de lo ocurrido, los involucrados seguían manteniendo la idea de que todo seguía siendo parte de un show, aunque este pensamiento termina esfumándose cuando el padre del cebollín también entra al escenario. Lleno de lágrimas, el furioso alien destroza la cabeza del mafioso y tras esto utiliza sus garras para desmembrar al resto.
Invadido por una mezcla de temor y tristeza, Katou intenta decirle al monstruo que él trató de detenerlos y que lamentaba lo que le pasó al pequeño. Como era obvio, el cebollón ignora esto y ataca al muchacho, quien logra esquivarlo y se queda a punto de dispararle, aunque al final desiste y termina cayendo por una colina. A los pocos segundos, Kei y la señorita también llegan al escenario, por lo que tras ver a los cadáveres y al monstruote comprenden que esto no era un show televisivo. En medio de su escape, Kurono acepta la muerte y recuerda que en su pasado él era un niño que no le tenía miedo a nada y siempre se portaba como un líder. Esta actitud fascinaba a Kato, quien se autopercibía como alguien poco listo y cuyo mayor deseo era ser igual de genial que Kurono. Este repentino recuerdo llena de valor al prota, haciendo que se decida a seguir viviendo. En medio de la persecución se revela que el traje de batalla podía aumentar drásticamente las capacidades físicas de su usuario, incrementando su fuerza, velocidad e incluso protegiéndolo de daños de caída y lesiones graves. Tras un gran salto, Kei queda a merced del alien, aunque por fortuna en ese momento Katou logra detenerlo a costa de quedar gravemente lastimado. Preso de la ira, Kurono activa la musculatura del traje y arremete contra el monstruo, el cual es reducido y al igual que su hijo también ruega piedad ofreciendo sus cebollas. Repentinamente, Nishi aparece en escena mostrando otra característica del traje, el modo invisible. El joven usa un arma distinta para atrapar al objetivo y tras ello insta a Kurono que disparase la suya, diciéndole que si acaso, al igual que él, también quería ver cómo ese monstruo era despedazado. A pesar de estas palabras, Kei se niega a hacerlo, por lo que luego de ser tachado de hipócrita, Nishi utiliza la segunda arma, la pistola Y, la cual, a diferencia de la X, teletransportaba a su objetivo hacia un lugar desconocido. Tras esto, los tres jóvenes, la señorita y el perro son regresados a la habitación de Gantz. Al igual que Yoichiro, el animalito también había participado en varias misiones y aunque nunca hacía nada, siempre sobrevivía. Aparte de esto y gracias a Katou, queda demostrado que no importaba qué tan dañado estuviese el cuerpo del Gánser, ya que mientras siguiera con vida y completara su objetivo, este sería restaurado por completo. Una vez reunidos, Gantz prosigue con la última parte de la misión, la entrega de puntos. Estos serán repartidos de acuerdo a la cantidad de aliens neutralizados y aquel que llegara a 100 tendría el derecho de ser libre, es decir, se le borraría la memoria y ya no tendría que volver a hacer misiones. Cumplir con esto era el objetivo de Nishi, quien tras un año y medio ya había acumulado 90 puntos. El joven les dice a los demás que ahora podían seguir con sus vidas cotidianas hasta el momento en que vuelvan a ser requeridos. Agobiado por estas palabras, Katou lo recrimina por haberse quedado callado y no explicarles nada de lo que sabía, a lo que el muchacho le responde que mientras más carnadas indefensas hubiera, más fácil le sería a él acabar con los aliens. Acto seguido, el joven les explica que tenía la teoría de que ellos en realidad sí murieron y que ahora simplemente eran copias de sus versiones originales. Esta hipótesis venía a cuento debido a que en una ocasión Gantz creó un duplicado de alguien que aún seguía con vida, por lo que al final del día habían dos versiones de dicho individuo. Finalmente, Nishi se despide y sale de la habitación recomendándoles que guarden todo esto en secreto, de lo contrario sus cabezas explotarían. Aún confundidos por lo ocurrido, los tres salen a la calle y se dan cuenta de que ahora ya eran visibles. Juntos llegan a la casa de la muchacha, quien con más confianza se presenta bajo el nombre de Kei Kishimoto. Con algo de incertidumbre, ella se despide del resto e ingresa a su hogar solo para comprobar que la teoría de Nishi era verdadera, ya que su versión original sobrevivió y ahora estaba en el hospital, por lo que en estos instantes ella no era más que una copia de sí misma. A la mañana siguiente, Kei va a la escuela y se topa con un compañero de clase que le pide ayuda con unos pandilleros. En un principio él trata de alejarse, pero de alguna forma la influencia de Katou hace que también termine viéndose involucrado. Temeroso por lo que iba a pasar, el muchacho se pone el traje de Gantz, gracias al cual por poco y le rompe los brazos al malandro. Este hecho le da un baño de confianza al prota, el cual ahora se sentía como el más fuerte de la escuela. De regreso a casa, Kurono se reencuentra con Kishimoto, quien encontró su dirección en la chaqueta que le prestó luego de la misión del cebollín. Sin explicarle lo que le había ocurrido, la señorita le pide que por favor le permita pasar la noche en su habitación, cosa que el muchacho acepta de inmediato. La mente de Kei se llena de cochinadas e incluso se va a la farmacia para prepararse para lo que él pensaba sería su gran noche, aunque para su mala suerte la joven solo quería descansar y para colmo le baja toda la calentura cuando le confiesa que descubrió que ella era una copia y que su yo original aún seguía con vida. En paralelo a esto, Katou también regresó a su escuela, un lugar plagado de delincuentes juveniles. Aquí el grandulón solía proteger a los débiles, aunque hasta ahora nunca se había ido a los golpes, y simplemente intimidaba a los demás con su altura y complexión robusta. Cansados de esto, los malandros fueron con su líder, el cual planeaba destruir a Masaru y luego hacerle cosas que no puedo nombrar en este resumen.
Afortunadamente, uno de los delincuentes se compadece de esto y va a contarle todo al pelucón, quien de alguna forma también se ve influenciado por su reencuentro con Kurono, por lo que imitando el valor de su viejo amigo toma por sorpresa al líder y le revienta la cara a punta de puñetazos, dejándole como advertencia que ya no siguiera metiéndose con los débiles. Luego de esto conocemos un poco más de la vida personal de Katou. Sus padres habían fallecido, por lo que ahora junto a su hermanito, Ayumu vivían bajo el cuidado de sus tíos, los cuales no los trataban para nada bien. Por este motivo, el joven trabajaba medio tiempo para poder independizarse y así darle una mejor vida a su pequeño hermano. En el otro lado de la ciudad, los Keis fueron a espiar a la verdadera Kishimoto, quien seguía con su vida cotidiana. Más tarde, la señorita le cuenta al prota que a pesar de todo, ella se sentía liberada, ya que su madre siempre la había presionado en todos los aspectos de su vida, siendo esta la razón por la que optó por su trágico desenlace. La muchacha se pone de pie y llena de alegría expresa que ahora podía vivir libremente, revelando que por fin había podido enamorarse de alguien. Estas palabras emocionan a Kurono, aunque rápidamente todo se le va para abajo cuando la joven menciona que aquel que le robó su corazón había sido Masaru. Por último, nos toca ir a conocer un poco de la vida de Nishi, quien no solo se portaba de forma despiadada en las misiones, ya que en su vida cotidiana también solía aplacar su gusto por la violencia a través de algunos animales callejeros. Eventualmente, un pitido llega a los oídos de los participantes, los cuales en tan solo unos minutos son regresados a la habitación de la pelota. Al poco rato también aparecen los nuevos integrantes de esta misión, 4 pandilleros, una abuela y su nieto, un modelo llamado Hoyo y su respectiva acosadora de nombre Sadayo. Pese a la negativa de Kishi, Katou le dice a los nuevos que deberían tomar las armas y ponerse los trajes. Como era de esperarse, nadie se toma en serio las palabras del joven y acto seguido la esfera revela la nueva misión, eliminar a unos seres humanoides denominados como Alien Tanaka. Los maletines con el equipamiento vuelven a ser expulsados, aunque para desgracia de Kurono, su traje ya no estaba ahí debido a que se lo olvidó en su casa. Desesperado, el joven intenta tomar el de uno de los pandilleros, pero Nishi le aclara que estos solo funcionaban con la persona a la que habían sido asignados. En medio de la preparación se nos presenta otro tipo de arma, el rifle X, básicamente lo mismo que la pistola pero con muchísimo más rango. Uno de los malandros se pone a juguetear con una de estas y termina disparando directamente a la cabeza de Yoichiro, quien es salvado por su traje pero aún así destroza el cerebro de su atacante, advirtiéndole a los demás que ellos no eran sus compañeros y que si se metían en su camino también los acabaría. Los Gansers son llevados al exterior y en poco tiempo se topan con su objetivo, un robot rodeado de pajaritos. Para sorpresa de todos, este parecía ser bastante inofensivo, ignorándolos e incluso permaneciendo dócil luego de verse rodeado. Por desgracia, esta actitud da un giro completo cuando Nishi, en modo invisible, accidentalmente apachurra a uno de los polluelos. En un instante, Tanaka libera una devastadora onda sonora sobre el muchacho, quien trata de escapar pero es localizado con facilidad. Tras un breve forcejeo, el joven recibe un segundo ataque que acaba con la protección de su traje. Desesperado, el veterano pide por ayuda pero solo recibe desprecio. Pese a las advertencias de los demás, Katou va en su rescate, aunque por desgracia llega demasiado tarde, por lo que luego de recibir otra onda de choque, los ojos y tímpanos de Nishi explotan tal y como si fueran uvas. Sin dar tiempo para descansos, Tanaka sigue atacando mientras esquivaba los disparos del arma Y de Kurono. Completamente indiferentes a esto, los demás intentan irse hasta que la explosión de uno de los malandros les hace comprender que no podían abandonar el área. De regreso a la pelea, Katou logra sujetar al robot y lo aplasta hasta el punto de romperlo, revelando así la verdadera forma del alien, un pajarote que no podía respirar el aire de la Tierra. Tras un disparo, el objetivo es neutralizado, aunque a pesar de esto, la misión aún no había terminado. Lleno de lágrimas, Nishi ruega porque lo lleven junto a su madre, diciendo entre sollozos que solo le faltaban 10 puntos para poder ser libre junto a ella. La muerte del joven veterano causa la desesperación de todos los presentes, por lo que ante este escenario, Katou toma la palabra y les vuelve a explicar todo lo que sabía, recalcándoles que si querían sobrevivir debían colaborar para atrapar al resto de aliens. Más motivados, los Gansers van en busca de los pajarotes y acaban topándose con 5 de ellos. Masaru asfixia a uno. Copiando esta acción, Hoyo logra hacer lo mismo. Y finalmente Kishimoto dispara y acaba con uno más. Al verse en desventaja, los dos sobrevivientes escapan y terminan encontrándose con la abuela y su nieto, a quienes desafortunadamente acaban eliminando. En paralelo a esto, y sin que los demás se den cuenta, los pandilleros usaron el radar de Gantz y descubrieron el refugio de los extraterrestres. Ellos amenazan a Kurono para que entre a revisar, por lo que estando dentro y armado únicamente con una pistola, el muchacho termina siendo rodeado no solo por los Tanakas normales, sino también por su líder, un espécimen gigantesco con un respirador portátil. Pese a esta situación, Kei deja sus temores a un lado y lanza una serie de disparos sobre la estructura de la guarida. Con gran agilidad, el joven escapa del derrumbe, mientras que por otro lado, todos los pajarotes
sacerdotes acaban siendo apachurrados salvo por uno, el furioso líder. En un instante el jefe atrapa y decapita a uno de los pandilleros, solo para segundos después intentar hacer lo mismo con Kurono. Sin ninguna forma de ser ayudado, el prota es llevado a una gran altura, aunque pese a esta situación, él se las arregla para desconectar el respirador del jefe, el cual rápidamente comienza a sofocarse. Aprovechando esto, Kei logra atinar un disparo con el que finalmente acaba con su última gran amenaza. Para fortuna del muchacho, él termina cayendo sobre un tejado, y a pesar de resultar lastimado, esto ya no importaba debido a que en pocos segundos todos son regresados ilesos a la habitación de la pelota. De inmediato la evaluación da inicio y salvo por el perro y la acosadora, todos los demás obtienen puntaje. Kishimoto 10 puntos, el pandillero 10 puntos, Kato 5 puntos, Hoyo 10 puntos y finalmente Kurono la exorbitante suma de 38 puntos. Los participantes salen al exterior y la señorita le pregunta a Masaru si podía quedarse en su casa, a lo que este le responde que no tenía un hogar propio. Ante la negativa, la muchacha se tiene que volver a conformar con el cuartito de Kurono, quien aparte de sentirse menospreciado tiene que soportarla hablando y halagando todos los aspectos positivos de su amado. Cansado de esto, él la recrimina diciéndole que solo se está aprovechando de su hospitalidad, por lo que al final la joven se disculpa por todo y se va de la casita. Antes de la tercera misión, el pandillero se puso a presumir su pistola y fue castigado por Gantz. Por otro lado, Kei se la pasó exprimiendo su masculinidad mientras se arrepentía por haber dejado ir a la única mujer que le dirigía la palabra. Y por último, Kato juntó todos sus ahorros y por fin pudo conseguir un apartamento al cual se mudaría con su hermanito dentro de una semana. Con esta alegría, el pequeño menciona que él también buscaría un trabajo, pero luego de que su hermano le dijera que solo se dedicara a estudiar, este lo recrimina por las veces en las que desaparecía sin dar aviso alguno, señalándole que quizás estaba haciendo algo peligroso. Tras unas horas, la alarma vuelve a sonar y mientras que Masaru deseaba no volver nunca más a ese lugar, Kei se preparaba puesto que dicha habitación era el escape más efectivo para su vida sin sentido. El pequeño cuarto vuelve a ser colmado con nuevos participantes. Un francotirador, un experto en artes marciales llamada Sei, un militar, un karateka, 4 civiles comunes y un monje que creía que esto era un juicio divino para acceder al paraíso. Al igual que ellos, Kishimoto también llega al lugar dejando en implícito que se le había pasado durmiendo en las calles. De inmediato, Masaru trata de explicar a los demás todo lo que estaba ocurriendo, pero para su mala suerte es ignorado debido a que el monje convence a la mayoría de ponerse a rezar por sus almas. Sin mucho que poder hacer, el pelucón es confortado por Kishimoto, provocando así que Kurono sea invadido por una fuerte mezcla de sentimientos que lo llevan hasta el llanto. Él va a refugiarse al pasillo y a los pocos segundos es seguido por Sei, quien tras algunas palabras le confiesa que sus lágrimas la habían cautivado. Acto seguido, la mujer le pide que le cuente sus problemas, pero el muchacho le responde que por favor la deje intimar con ella. Esta proposición enfurece a la señorita, aunque tan solo segundos después termina aceptando. Gantz vuelve a activarse y en esta ocasión revela 2 objetivos, el alien rudo y el alien gruñón. Las armas son desplegadas y Kishimoto va al pasillo para cambiarse, pero se topa con Kei en pleno dame que te doy que te sigo dando. Este acto provoca que la muchacha huya avergonzada, aunque por otro lado el joven se queda algo satisfecho. Tras acabar con la faena, Kurono le explica a Sei que todo lo que dijo Kato era verdad, y mientras tanto en la habitación contigua el pelucón, en su afán de que nadie muera, usa la fuerza bruta para obligarlos a que por lo menos se lleven consigo los maletines. Pese a las advertencias de Masaru, algunos tratan de irse, pero al igual que antes terminan conociendo la regla del perímetro de la peor manera posible. Rápidamente los objetivos de la misión se presentan como 2 gigantescas estatuas ubicadas en las afueras de un templo. Tras comprobar su identidad, Kato intenta capturar a uno, pero antes de poder hacerlo es interrumpido por el segundo coloso. Todos se separan y en medio de su desesperación, el monje se pone a rezar e implorar piedad, aunque lo único que recibe es una palmada apachurradora. Estando otra vez lleno de confianza, Kurono toma un rifle y revienta la pierna del deva, solo para segundos después repetir el mismo proceso con los brazos y la cabeza. Esta valerosa acción motiva a todos los demás participantes, quienes arremeten contra el segundo objetivo, el cual acaba cayendo tras un certero disparo del francotirador. Sintiendo que su vida solo cobraba sentido en este sitio, Kurono pasa de Kishimoto y Kato y va al lado de Sei. Él le explica que ahora que terminaron la misión podrían volver con sus vidas, por lo que algo sonrojada la muchacha le pide que tenga una cita con ella, cosa que el jovencito acepta de inmediato. Para mala fortuna de los Ganser, su trabajo aún no había terminado, quedando esto reflejado cuando todas las estatuas del templo, incluido un descomunal Buda, salen a atacarlos.
Desde la distancia, el francotirador acaba con varios de los pequeños, mientras que Kurono, sintiéndose el héroe de la misión, lanza una serie de disparos que apenas si dañan al gigante. Por culpa de esta actitud, el militar acaba siendo decapitado, por lo que molesto y dispuesto a mostrar su valía, Kei pone toda la potencia del traje en sus piernas, y tal y como si fuera un misil, se lanza directamente a la frente del coloso, creando un pequeño agujero y destrozándolo desde dentro. Luego de revisar el radar, los participantes se separan y van a las dos últimas ubicaciones. En la primera estaba otro Deva genérico, aunque en la segunda se encontraban 4 guardianes y una diosa de 24 brazos que sujetaba espadas, botellas, copas, lámparas y amuletos. En un instante el karateka recibe un alargamiento de cuello, por lo que Hoyo le pide a los sin traje que vayan en busca del resto, mientras que junto a Sadayo se enfrentan a las estatuas. Pese a la desventaja, ambos logran mantenerlas a raya, hasta el momento en que la deidad también decide entrar en acción. Pocos segundos después, el primer equipo llega al templo solo para encontrarse con un desgarrador escenario. Lleno de ira, Kato intenta capturar a la diosa, pero luego de perder su arma, opta por destruirla. Pese a recibir el disparo, la deidad usa el amuleto de su mano y logra regenerarse, solo para un instante después atacar con el ácido de su botella. Sin dudarlo, Kishimoto sacrifica su vida en pos de Masaru, protegiéndolo con su cuerpo y muriendo en los brazos de su amado. Preso de una furia absoluta, Kurono se abalanza sobre la estatua y destruye su cabeza, aunque por desgracia, esta vuelve a regenerarse. La pierna del joven es arrancada de un tirón, mientras que su brazo es cortado por un espadazo casi imperceptible. Aún conmocionado, Kato recibe las palabras de Sei, quien le recuerda la situación y le pide que siga luchando por los que aún estaban vivos. En el exterior, el prota, tras ver su condición, le pide a su amigo que acabe con su sufrimiento, pero como era de esperarse, este se niega y le recalca que mientras siguieran con vida, podrían regresar sanos y salvos. El pelucón le pide a Sei que cuide de su compa mientras que él regresa al templo para ir en busca de sus armas. Más allá, los otros Gansers, ya con sus trajes puestos, intentan detener a la diosa, pero pierden los brazos en un instante. Aprovechando esta apertura, el francotirador lanza una serie de disparos que destruyen al alien, el cual vuelve a hacer uso de su amuleto para regenerarse por completo. Acto seguido, el monstruo usa sus lámparas para disparar unos rayos láser que en menos de un parpadeo destrozan a los sorprendidos Gansers. En la entrada, Kurono le pide a Sei que lo deje solo, confesándole que únicamente aceptó tener una cita con ella debido a sus deseos carnales. A pesar de esto, la señorita se niega a dejarlo y usando solo su cuerpo se enfrenta al alien. Gracias a su experiencia, ella logra evadir varios ataques e incluso usa el ácido para destruir el amuleto, aunque a pesar de ello es sorprendida y asesinada por el láser. Dentro del templo, Kato derrota al último de los guardianes y sale al exterior solo para darse cuenta de que ahora Kurono y él eran los únicos sobrevivientes. Con la esperanza de salvar a su amigo, el joven va en dirección del alien, el cual arranca e ingiere el cerebro de uno de los cadáveres. Ante los ojos impactados de Masaru, el bicho comienza a hablarle, explicándole que ahora tenía todos los recuerdos y emociones de su víctima. Tras ello, el Deva le dice que vencerlo era imposible, y finalmente le pregunta la razón por la que los estaban atacando, ya que tanto él como sus compañeros siempre habían vivido en el templo sin hacerle daño a nadie. Esta pregunta deja a Kato sin palabras, por lo que ante su falta de respuestas, la deidad prosigue con su ataque. Con gran habilidad, el joven esquiva el láser y pese a que también pierde un brazo, se las arregla para capturar al monstruo. Por desgracia, apenas si empezado el proceso de teletransporte, este se deshace de la cabeza de la estatua, y al igual que los pajarotes, también revela que esa solo era una coraza protectora. Estando libre, el bicho arremete ferozmente contra su oponente, quien tras recibir unos cuantos golpes pierde la protección del traje. En un instante, la mente de Kato se ve colmada de recuerdos, la admiración que siempre sintió por Kurono, el sacrificio de la joven a la que apenas había conocido, y por supuesto a Yumo, su razón de vivir y quien aún lo estaba esperando. Con esta motivación, él sujeta la espada de la estatua y pese a estar destrozado, su deseo de ganar se sobrepone a su dolor, por lo que finalmente y tras una serie de desesperados cortes, el último objetivo es eliminado. Lleno de lágrimas, el joven celebra su victoria sin saber que su oponente haría un esfuerzo final para llevárselo consigo. Muy lejos de ahí, Ayumu despierta de golpe, y al ver que su hermano no estaba junto a él, sale corriendo al pequeño departamento en donde pronto vivirían juntos. Pero al tocar la puerta, obviamente no lo estaba esperando nadie. Tirado en un charco de sangre y con el pecho destrozado, Kato solo atina a rogarle a Dios que su pequeño hermanito pueda crecer fuerte, sano y feliz. La habitación de Gans es iluminada y lentamente una sola persona vuelve a ser transportada a ella. La más cruel desesperanza abruma por completo a Kurono cuando se da cuenta de que nadie más lo había acompañado. Envuelto en sufrimiento, él revisa el recuento de fallecidos y amenaza a Gans para que los traiga de vuelta, aunque sus intentos son en vano, por lo que pese a todo, él tiene que afrontar su realidad y aceptar que a partir de ahora volvería a estar completamente solo.
De regreso a casa, Kei se lamenta por lo ocurrido hasta que recuerda que aún existía la Kishimoto original. Con algo de esperanza, él va a verla, pero como era de esperarse, la señorita ni siquiera lo conocía. Ante el temor de volver a perderla, él le declara su amor, provocando que la joven se asuste y lo amenace con denunciarlo a la policía. Decepcionado, Kurono regresa a la escuela y ahí se entera de que habían sido transferidos dos nuevos alumnos, una risueña señorita que estaba en otro salón y un joven alto y poco expresivo llamado Shion Izumi. Este último es integrado en el aula de Kei, quien recibe la tarea de guiarlo por la escuela. En poco tiempo el pelucón demuestra grandes habilidades físicas e incluso por presión social termina volviéndose el novio de la otra transferida. A pesar de esto, ante los ojos del prota, Izumi se mostraba como alguien calmado y reservado, aspectos que le recordaban a Kato. Más tarde, Kei vuelve a encontrarse con los pandilleros de antes, los cuales tratan de amedrentarlo sin obtener resultado alguno. A unos metros de ahí, Shion es testigo de todo y luego de ver que su compañero seguía ileso, se acerca a él y le pregunta si sabía algo sobre cierta esfera negra ubicada en una habitación de Tokio. Completamente desconcertado, Kurono finge desconocimiento, pero para su mala suerte, esto no desanima al grandulón, el cual va a su casa y le muestra un blog que narraba con el más mínimo detalle todas las misiones de Gantz hasta la del alien cebollín. A simple vista, esto parecía ser una obra de ciencia ficción, aunque Izumi se lo había tomado en serio yendo a todos los lugares en donde se realizaron las peleas y comprobando que efectivamente estaban dañadas de la misma manera en la que se describían en las notas. Para colmo de males, ese misterioso autor, quien no era más que Nishi, también había colocado los nombres de los participantes, estando entre ellos el mismísimo Kurono. Sin titubear, Shion le pregunta a Kei si llevaba su traje de Gantz debajo del uniforme, aunque tras un largo silencio le dice que solo estaba bromeando y se va de la casita. Luego del interrogatorio, el muchacho es transportado a la habitación, en donde para su sorpresa se da cuenta de que no había nadie más con él. En esta ocasión, la misión consistía en eliminar al alien Chibi, teniendo al igual que antes una hora para cumplir el objetivo. Desconcertado por tener que trabajar en solitario, el muchacho se arma de valor y en pocos segundos se encuentra con el monstruito. Un ser que pese a su tamaño demuestra una fuerza sobrehumana y una velocidad que lo hacía capaz de esquivar cualquier tipo de disparo. Tras varios golpes, el joven huye saltando por los edificios, y gracias a esto se da cuenta de que su oponente yacía indefenso mientras estaba en el aire. Aprovechando esto, el bichito cae derrotado, aunque como ya es costumbre, este no había venido solo. En un instante, la mente de Kei se ve invadida por los mensajes telepáticos de los Chibis, quienes juraban vengar a su amigo. Furiosos, los pequeñines golpean y acorralan al humano, al cual terminan arrancándole la protección de sus brazos. Aprovechando un descuido, Kurono escapa por los techos y vuelve a repetir la estrategia de antes, acabando así con todos los Chibis, salvo por uno. Tras volver a jurar venganza, este toma un largo camino que lo lleva hasta el Ganser, al cual termina desarmando en tan solo cuestión de segundos. Desesperado, sin forma de contraatacar y con una serie de amenazas telepáticas, Kurono huye despavorido durante varios minutos, haciendo así que el tiempo límite de la misión llegue hasta 0. El joven es regresado con Gantz, quien lo tacha de perdedor y le quita todos los puntos que había acumulado hasta ahora. Una vez que mi venganza tome forma. Durante el día siguiente, el miedo seguía atormentando la cabeza de Kurono, quien ni siquiera podía estar tranquilo durante la escuela. En medio del recreo, él y sus compañeros hacen un juego de retos, siendo el castigo para Kei invitar a salir una chica introvertida a la que nunca le había prestado atención. Tras decir su confesión, la joven también declara que ella siempre estuvo enamorada de él, aunque para su desgracia el asustado Kurono ni siquiera le toma importancia. Entretanto, en los baños, el grupo de delincuentes se reúne puesto que uno de sus integrantes parecía tener un gemelo, cosa que claramente no era cierta. Un joven lleno de sangre interrumpe la clase del prota, quien de inmediato recibe un mensaje telepático que le decía que ya lo habían encontrado. El intruso le revela que acabó con 4 de sus compañeros y que ahora haría lo mismo con todos los que estaban aquí. Temeroso de esto y poniendo su vida por encima de la de los demás, Kurono escapa del salón, el cual tras unos breves segundos acaba convertido en un completo baño de sangre. Mostrando una destreza increíble, Izumi sobrevive hasta el final e incluso logra derribar al alien, el cual le acaba mostrando su verdadera apariencia. Entretanto, Kei volvió a recordar a Kato, por lo que culpándolo por lo que estaba a punto de hacer, se pone el traje y regresa al salón, solo para darse cuenta de que la cotidiana imagen que vio hace unos minutos ahora se había convertido en una trágica manifestación de la violencia. En el resto de la escuela se dio la alarma de que un hombre armado había entrado al edificio, por lo que en cuestión de segundos la policía arriba al lugar. Desconcertados, los oficiales sueltan fuego sobre el monstruo, quien se ve obligado a escapar hacia el exterior.
Para sorpresa de Kei, él se da cuenta de que la muchacha de antes había sobrevivido, así que se la lleva hacia un lugar seguro sin saber que esta acción solo haría que el alien la identifique como una persona valiosa para su enemigo. Sin saber por qué, Kurono arriesga su vida para salvar a su compañera, llegando incluso a lanzarse desde un edificio dudando en si el traje podría o no protegerlo. En pocos segundos, el chibi también llega al lugar y rápidamente es acribillado por una serie de policías, los cuales por desgracia se acaban sumando a la larga lista de víctimas. Enloquecido por su venganza, el alien va detrás de la joven, pero justo antes de llegar a ella se detiene de golpe y mira a Kurono, quien tras sentir un desgarrador escalofrío termina con su misión pendiente. Al día siguiente, el salón es cubierto por una cortina de luto y por primera vez, Kurono conoce el nombre de la muchacha a la que había salvado, Tae Kojima. Ella, junto a Kei e Izumi, quien de alguna forma sobrevivió, fueron separados y enviados a diferentes salones. El secreto del alien fue estrictamente guardado e incluso agentes del gobierno se encargaron de hacer que todos los testigos juraran jamás decir una sola palabra de lo que vieron. Aquel que perseguía a Kurono por fin se había marchado. Sin embargo, la expresión que este le mostró antes de morir aún le seguía provocando un miedo indescriptible. ¿Qué nuevas misiones marcarán la vida del prota? ¿Qué hará Izumi ahora que confirmó que los aliens sí existen? ¿Qué pasará con la relación de Tai y Kurono? Todo esto y mucho más lo sabremos en la siguiente misión de Gantz. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto. Y todos se murieron. Fin.